Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Andrea, por favor. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, docentes, estudiantes, asistentes de otras entidades académicas y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, que en el marco de la Semana de la Comunicación 2021 impartirá Mogis Oswald, titulada La imagen de México en Alemania, una vista del otro lado del charco. Agradecemos el apoyo brindado para aportar a través de sus conocimientos y experiencias información que seguramente servirá para reflexionar sobre la trascendencia de la comunicación y el periodismo. Procedo ahora a leer una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Mogis Oswald nació en 1996 en la ciudad de Stuttgart, Alemania. Es la capital de Mercedes-Benz, pero a pesar de la dominación de carros en su región, a él nunca le interesó este tema en específico. Asuntos sociales, globales y regionales siempre llamaron más su atención. Ha trabajado en el Centro Cultural de Pedagogía Waldorf Forum 3 en Stuttgart, organizando discursos sobre política, economía y otros temas. 2 años después de cursar el bachillerato, comenzó a trabajar en un periódico local, por los cuales los años siguientes dedicó su vida a estudiar periodismo y relaciones públicas a la vez. Durante sus estudios, trabajó por diferentes medios de televisión y prensa escrita. Primera televisión alemana ARD, Frankfurter Rundschau, Die Welt y Kontext Wochentag. Dicho esto, les recordamos a las y los asistentes que quieran obtener constancia con valor curricular que deberán llenar el formulario de asistencia en los siguientes 5 minutos, así como otro registro que será abierto momentos antes de cerrar el evento. Recordándoles que ambos se encuentran en la publicación de esta conferencia en el Facebook de la carrera Comunicación y Periodismo FES Aragón. En la misma publicación van a encontrar una dirección de correo electrónico para las personas que vienen de otras entidades, donde deberán enviar hoy mismo una reflexión de una cuartilla para registrar su asistencia. Y ahora, sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra y pantalla a Mogis Oswald. Adelante, por favor. Mucho gusto, muchísimas gracias. Pues agradezco muchísimo que me hayan invitado a esto. Estoy honorado, de hecho. Bueno, voy a compartir ahorita la pantalla. Yo he preparado algo para ustedes. Vamos a hablar un poco de la imagen de México en Alemania, un tema que, pues por lo menos a mí, me interesa bastante. Y me dan un segundo. Ah, sí. Bueno, es un tema que me interesa bastante. No, pues quiero hablar tanto de mí y lo que yo he hecho en el pasado, porque a mí me gusta pues llegar al grano del tema para que ustedes aprendan algo y para que pues también luego podremos discutir y platicar un poco. Y bueno, yo elegí ese tema porque realmente, bueno, estaba estudiando, estaba haciendo mis estudios, cursando mi carrera, que pues tenía un nombre muy raro, así que es más o menos como periodismo con medios y relaciones públicas. Es más o menos lo que yo he estudiado por los últimos 3 años y medio. Y recién pues yo he hecho mi tesis con el buen tema de la imagen de México en Alemania. Porque a mí siempre me interesó cómo pues la gente piensa sobre otros países y en ese aspecto también, pues, cómo influye lo que escribe la prensa, cómo está influyendo, pues, lo que piensa la gente sobre otros países, sobre todo en un caso de, bueno, les voy a platicar de eso en un rato, pero en países como México y Alemania, que son países, bueno, bastante diferentes, ¿no? De todos los asuntos de culturales, asuntos políticos y de historia. Y bueno, ahorita les quiero platicar un poco sobre los temas que a mí me gusta platicar sobre esos temas. Vamos a empezar un poco en, bueno, comparar esas diferencias y tal vez las similaridades también de México y Alemania, cómo son diferentes o tal vez iguales en asuntos de trabajo periodístico. Y bueno, luego vamos a, como dicen ustedes, ir al grano y analizando pues lo que piensan realmente los alemanes, digo, la población en general, la gente, digo, de la calle, lo que piensan o tal vez lo que no piensan sobre México como país, como entidad y bueno, como personas, ¿no? Y luego
vamos a llegar al papel, el papel que pues, desempeña la prensa, bueno, sobre todo la prensa escrita de Alemania, y les voy a introducir y platicar un poco sobre mi tesis y mis resultados, lo que yo analicé y sobre lo que yo me di cuenta en esa tesis. Y también les voy a introducir el concepto del framing. Y por último, quiero compartir con ustedes mi visión y mi enfoque personal del periodismo. Y también les voy a compartir un video que ha grabado mi querido colega el Timo. Es un colega que también, pues como yo, ha trabajado como, digamos, como corresponsal o periodista freelance, corresponsal en México. Significa que trabajó para medios alemanes, totalmente en alemán, pero en México haciendo y sacando temas, pues. Bueno, a mí me gusta mucho siempre pues tener discursos, bueno, digo, discusiones y pláticas y pues me encantaría que tengamos eso al fin. Em, Así que, y todas las preguntas también y todo eso. Nada más si hay como bronca con la técnica y si no me entienden o si mi español se va a poner chafa o algo, pues nada más me avisa, ¿no? No hay problema con eso. A ver. Bueno, antes de empezar, les voy a mostrar algo así. Aquí pueden ver un poco de mi trabajo. Esta imagen a la izquierda tomaba yo cuando fuimos con bueno, yo trabajé, para darle contexto, yo trabajé para la primera televisión alemana, por las letras alemanas es ARD. Em, Tal vez ustedes no lo conocen, pero yo estoy seguro de que lo que ustedes conocen tal vez es la Deutsche Welle, la ¿cómo se llama? DW. Pero realmente es así que la Deutsche Welle es como forma parte de una gran red y esa gran red de televisoras se llama ARD, como es una de las televisoras más grandes de Alemania. Y ahí por esa imagen fuimos a Iztapalapa para pues grabar un video chiquito, un reportaje chico sobre un tema que estaba muy chido. Es un tema que realmente instalaban ahí por un barrio bravo, digamos, instalaban pues tomaron un avión viejo y lo convirtieron en una biblioteca. Así que se puso una aerobiblioteca. Y con eso quisieron ayudar, bueno, la alcaldía y la organización quisieron ayudar pues a niños pobres y niños con falta de educación para darles pues acceso gratuito pues más educación. Y ahí pueden ver como el camarógrafo está mostrando el dron a los niños y las niñas y obviamente estaban bien emocionados por eso. A la derecha pues de la otra imagen estábamos grabando algo en Tláhuac. Creo que era alrededor por el Día de los Muertos y bueno, es un tema clásico que las reacciones allá en Alemania siempre quieren ese tema, pero nosotros pensábamos como que, oye, ¿cómo podemos hacer algo, digo, distinto, algo más interesante en vez de solamente pues mostrar una ofrenda y mostrar un cementerio y mostrar otra ofrenda y sacar dos entrevistas? Y bueno, resulta que ahí en la alcaldía de Tláhuac hicieron como una familia, creo, o un colectivo o algo, hicieron un proyecto de arte de la calle. Y ahí, bueno, no me veo tan emocionado, pero realmente me gustó, me veo un poco cansado, no sé por qué. Pero yo estaba entrevistando unas señorita del sector, el secretario de turismo. Yo pues estaba haciendo mi práctica, parte de los estudios de mi carrera. Estaba trabajando en eso por la televisora alemana. Y yo he hecho de todo, realmente, de los temas, de lo que sea, ¿no? Chapulines, esas cosas, Día de los Muertos, si se acuerdan tal vez los chilangos de ustedes, lo que son del DF, la pista de patinaje por diciembre o lo que sea en enero fue, todos los temas. Pero realmente en lo que me enfoqué mucho era el tema de los feminicidios, porque justo cuando llegué yo estaba como 6, 7 meses en total en México y yo llegué en agosto de 2019. Así que justo cuando empezaron o cuando surgieron realmente las protestas de los feministas radicales, y a mí siempre me interesó mucho el tema y les tengo
video poquito aquí, chiquito. No sé, Andrea, si tú lo puedes mostrar o si, porque, bueno, estábamos checando el audio, pero no funcionó lamentablemente. Así que, a ver, ¿lo voy a mostrar sin audio o, no sé, Andrea, si tú lo puedes mostrar ahorita? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy. A ver, a ver. Entonces voy a dar el screen sharing a ti o solamente lo voy a mostrar. Si quieres, quita tu pantalla Ujú. o muéstralo y yo pongo el audio. Ok, perfecto. Así lo haremos, ¿no? Nada Ujú. más para dar un poco de una idea a ustedes como qué tipo de trabajo yo hice, así que también estuve mucho por las calles, como dicen, y estaba pues yo acompañando mucho esas marchas de las feministas y bueno, siempre me pareció, como dije, pues me pareció muy interesante y eso creo que lo pueden ver, estuvo por Reforma, vamos a ver, me voy a quitar. Ay. Bueno, muchísimas gracias. Espero que nadie se haya asustado de ustedes, porque bueno, hubo un poco pues, ¿cómo se dice? De acción en eso, un poco de susto, porque bueno, como podían ver, ojalá lanzaron un molotov. A ver, que me da un segundo. A ver. Ups, perdón. Bueno, sí, lanzaron este Molotov y, bueno, digo, por eso siempre me pareció interesante porque el tema de los protestas contra feminicidios, más para mí siempre me pareció que era y aún es obviamente un tema bastante importante y y emocional también para el pueblo mexicano y para la gente, porque, bueno, estaban platicando siempre, siempre sobre el tema y a mí siempre me pareció que todos, aunque se habían ocupado o si se no habían ocupado con el tema, todos tenían una opinión, así que eso me pareció muy interesante. Bueno, ahorita si hablamos sobre el trabajo periodístico de México contra Alemania, no les vaya a sorprender, creo, pero la diferencia más obvia será obviamente la situación precaria, digamos, para periodistas y la cuestión de violencia. Ustedes creo que lo saben tal vez mejor que yo, así que no les voy a hablar un chorro de eso, pero aquí podemos ver la lista oficial y más recién de Reporteros Sin Fronteras, la organización no gubernamental. Y creo que tienen en total 180 países. Y bueno, aquí, como yo mostré con esas flechas bien lindas, Alemania se encuentra en la lista, es como número 11 de todos. Así que hay mucha libertad de prensa y no tantas amenazas y todos. Y bueno, como todos sabemos, México está muy bajo en eso. Se encuentra de hecho ahí a la izquierda en la plaza pues número 143, así que es fuerte, ¿no? Y bueno, ya conocen todos los índices, los números, digamos, de cuántas periodistas se matan y no solo se matan, porque bueno, yo estoy de la opinión de que ataques contra el periodismo no solamente ocurren cuando ya se haya matado a un periodista, es como la forma más extrema, digamos, de ataques y violencia contra periodistas, pero también amenazas, acusaciones falsas y todas esas cosas también son una forma de violencia contra periodistas. Y es una cosa muy fuerte. Les voy a mostrar algo más en un rato. Y bueno.
en esa imagen bien linda que yo dibujé para ustedes, quisiera mostrar que para entender un poco de lo que yo voy a hablar, es muy importante, según yo, entender que, claro que sí, todos saben que Alemania es como muy lejos, digamos, geográficamente de México, pero no es solo eso. La cosa es que México y Alemania son dos países tan distintos en cada asunto, en cada aspecto, digamos, porque si se trata de lo que sea, de cultura, de la historia, de cómo la gente se comporta, qué tan, digamos, abierto es la gente o algo así, qué tan abierta. Así que son países bastante diferentes para mí, perdón, pero eso lo hace aún más interesante porque son, digamos que si tal vez algunos de ustedes tienen un amigo, alguien que se haya ido a Alemania y tal vez uno de esas personas les vaya a decir que, bueno, es como un mundo diferente, como viven esos, perdón, esos alemanes raros allá. Y tal vez cualquier alemán que se va por México va a decir lo mismo, como que, oye, esos mexicanos es como vivir en otro mundo, aunque es el mismo mundo, ¿no? Así que nada más quisiera enfocar y destacar ese punto que son dos países bastante diferentes para que no nos olvidamos de eso. Y ahorita les tengo un video. De hecho, corté el audio porque no es importante. Estoy en alemán, por eso no van a entender nada. Nada más que vean las imágenes, por favor. Se trata de los agredimientos contra y violencia contra periodistas en Alemania. No es muy largo, pero van a ver un poco. Y, oye, tampoco es muy violento, pero en un rato les voy a decir más. Bueno, sí. Y ya estuvo. Bueno, es que tal vez ustedes se preguntan, oye, Moris, ¿por qué nos has mostrado eso? Esos no son imágenes de violencia grande. Es porque, bueno, por primero, ya saben ustedes que cada persona puede subir algo de cualquier marcha a Twitter y decir que, oye, eso es la verdad. Yo nada más tomé con este video chiquito tomas de una televisora, pues digamos, seria, que las imágenes son verificadas. Y obviamente siempre, por eso la mayoría de las imágenes aquí fueron tomados después de los hechos. Así que aquí la última imagen, como podemos ver, es muy grave, aunque obviamente no muestra el acto de violencia, pero fue, como dice también aquí, tal vez pueden ver la fecha, que eso fue el primer mayo, el último año, en Berlín, en la ciudad de Berlín, la capital de Alemania, en donde un equipo de la segunda televisión alemana, que se llama ZDF, ZDF, por sus letras alemanas, fue atacado por un grupo de extremistas. Aún no se supe cuál tipo de extremistas, pero le golpeaban, digamos, como que emboscaban y golpeaban, peleaban tan fuerte que tenían que irse al hospital los periodistas, aunque ya tuvieron, ¿cómo se dice? Bodyguards, así que seguridad propia. Pero está muy raro, pues que nada más les quiero mostrar con eso que, pues sí, es muy diferente, obviamente. En Alemania no se matan a 10 periodistas cada año, eso no sucede. Pero también hay tipos de cierta violencia y lamentablemente, igual que en México, está como se dice, está incrementando, así que está subiendo el nivel de violencia. Y obviamente para mí y para ustedes también, creo, es algo que me preocupa bastante porque obviamente es un desarrollo muy desafortunado y es algo que, pues, no sé de dónde ocurre exactamente, es muy diferente por cada país, pero es algo que sí ya se puede ver, digamos que ya se puede ver el desarrollo muy claro y tenemos que estar muy vigilantes, según yo, bueno, digo, en vigilar ese desarrollo y nada más quisiera mostrar con eso que, como dije antes, que violencia y ataques contra el periodismo no solamente empiezan cuando ya alguien está muerto, pero también empiezan antes de que
están vigilando, emboscando y ya peleando, golpeando físicamente a periodistas. Pero quiero enfocar otra vez que no solamente la violencia física es un acto contra el periodismo como entidad de la democracia, pero también algo que ya subió mucho aquí, letras y mensajes de amenazas concretas de muerte, como que, oye, te vamos a agarrar y te vamos a echar pedazos la próxima semana si vas a seguir con tus pinches reportajes. Esas cosas suceden en Alemania y ya aún más que antes. Y ahorita con eso le quiero mostrar un poco, según yo, pues las semejanzas y las diferencias también que existen entre el trabajo periodístico de Alemania y de México, porque, bueno, vamos con eso, con los desafíos iguales. Para mí son obviamente las redes sociales y las lamentables implicaciones que llevan las redes sociales, cuáles son obviamente ideologías de conspiración, y aquí lo mencioné, las burbujas digitales que ya pues la gente se crea su propio mundo. Bueno, no les digo nada nuevo con eso tampoco, ¿no? Pero la gente se está creando sus propias burbujas en donde se sienten confortables, y no quieren ni vean pues opiniones diferentes, y eso lamentablemente si por cierta cantidad de gente puede llegar hasta el punto de radicalización. Si me permiten, voy a regresar un momentito, porque esas personas que le mostré en esos videos, casi todos de esos, bueno, esperamos un segundito, porque ahorita les quiero mostrar una fuente muy lamentable de esto. Esas protestas, creo que lo leí hasta por La Razón de México, el periódico, de que bueno, quisiera decir que esa noticia llegó hasta México, de que hay algo que se llaman protestas anti-COVID aquí en Alemania. Me da un poco de pena, pero bueno, de hecho surgió de mi ciudad propia de Stuttgart. Son personas, para decirle eso, es un movimiento bastante heterogénico, así que no son solamente personas de la derecha o solamente de la izquierda. Es un movimiento bastante heterogénico y es una muy rara mezcla hay personas de la extrema derecha, hay personas que se autodescriben como izquierdistas, hay autollamados curanderos, hay esotéricos, hay todo eso. Y esas personas pues se juntan y están en contra de las medidas que toma pues el gobierno para abatir la pandemia. Digamos lo que el lockdown, ¿cómo se llama? El deber de traer cubrebocas, por ejemplo. Y la mayoría de la gente cree que es una gran conspiración todo eso, y que ya hay que dejar todo, hay que abrir todo, hasta las tiendas de tacos, por ejemplo, y los Döner aquí y los malls y todo. Y bueno, y esas personas se están moviendo muchísimo en esas burbujas digitales de conspiración, de ideologías de conspiración. Y lamentablemente, no digo que sea la mayoría, pero unas de esas personas llegó hasta, a ver, aquí va, ¡pam! Aquí va. Hasta radicalizarse tanto que bueno, están teniendo fantasías de matar a periodistas que no están reportando en favor de su opinión, de que ya el pinche gobierno tiene que abatir, quiere dejar el lockdown y quiere dejar las medidas porque ya nos están robando nuestras libertades y todo eso, y que todo sea una conspiración. Y bueno, digo que ese conjunto de burbujas digitales, las redes sociales y la desinformación, que es una lamentable implicación de eso, puede resultar hasta en amenazas, eso sí, muchísimo, pero también hasta, como vimos, en violencia física. Bueno, esos son los desafíos iguales que creo yo que tienen México y Alemania, pero obviamente tenemos que distinguir y ser concreto y claro. Por eso voy a decir que los desafíos distintos que tiene México en comparación con Alemania es que obviamente México tiene muchos más problemas con corrupción, y hasta unos dicen una infiltración total del Estado, de los grupos armados, los carteles y tal y tal. En vez de Alemania, que pues sí existe corrupción, no piensan que no hay eso, pero
no al nivel sistémico o nivel endémico, como dicen de México. Nosotros tenemos mucho más problemas con la extrema derecha, que están creando, bueno, ellos lo llaman así, grupos paramilitares ¿cómo se dice? Del underground, que están radicalizándose, la extrema derecha de aquí del país, se están armando y se están preparando lo que dicen el día X. Porque quieren provocar, de hecho, una guerra civil. Bueno, está muy loco, digo, pero es su fantasía y su fantasía, sus oscuros deseos de la extrema derecha. Y por eso también una polarización de la sociedad. Y eso mucho promuevo por esas burbujas digitales y redes sociales que ya mencioné. Pero bueno, algo tal vez más alegre, lo que piensan los alemanes sobre México. A mí una pregunta que siempre me intrigué desde mucho. Y antes de que nos ponemos bien científicos, vamos a hablar un poco de anécdotas, perdón, y un poco de opiniones. Y les traje, a mí, bueno, es mi estilo. A mí siempre me gusta trabajar mucho dando ejemplos y, y ver lo que dice la gente realmente. Yo creo que también para nosotros, siendo periodistas, es muy importante siempre pues hablar con la gente y escucharles bien y sus opiniones. Aquí, bueno, por el tamaño no les puedo mostrar todo, pero en agosto, creo que agosto, creo que sí, agosto del último año, yo he escrito un artículo sobre la polémica y la bronca que causó Sectur y bueno, el gobierno mexicano, digamos, con Visit México. No sé si se acuerdan, salió obviamente mucho por las redes y salió también por los shows satíricos como el Pulso de la República, Chumel Torres y tal. Así que se burlaban obviamente un buen porque resulta que no pagaban al provider y estuvo offline el sitio oficial del sector, el visitmexico.com, por yo creo que 2 semanas o algo así. Y bueno, yo escribí un artículo sobre eso. Y ya saben ustedes cómo es. En las secciones de comentarios, a veces es un poco a veces es de buena onda y se comparten bien la gente y a veces se están como que peleando digitalmente y a veces están diciendo de otras cosas, pero aquí hubo una persona que dijo, les voy a traducir con las cruces rojas que hice yo, les voy a traducir porque esa persona escribió con respecto a México y su imagen como país. Dice la persona, con respecto de la imagen, del image de México, México tendría que hacer mucho para que yo tendría o ganaría confianza en México. Perdón, México como país, para mí bueno, perdón, México como un país, para mí es muy parecido en el ranking de viajes de Afganistán. Eso me parece, bueno, digamos, muy dramático de la comparación, muy dramática y muy fuerte la opinión. Así que imagínate Afganistán, que es un país ya por décadas en una guerra así constante y ocupado por los gringos y fuerzas internacionales y con, pues digamos, bastante precaria la situación de seguridad. Pero bueno, yo voy a decir que eso no es representativo lo que dicen unos, pero mm, hay unas personas que tienen una opinión bastante polarizada de México, pero bueno, les voy a decir algo que tal vez les sorprende, tal vez no, que em, la recepción de México aquí en Alemania es mayormente, según yo, pues es dominado por el turismo, porque si la gente se va a México por hacer turismo, Cancún, Yucatán, tal vez el DF, pero ni eso. Así que no es que la gente tiene como que, no se imaginan como que la gente está leyendo a base diario artículos y libros sobre México. La realidad es así que la gente no tiene una gran opinión sobre México. Am, pero durante mi investigación también me enteré, obviamente, de que depende también, cabe destacar yo que depende muchísimo del contexto
de dónde viene, el contexto profesional, por ejemplo, de dónde viene una persona. Es decir, que si una persona está trabajando, digamos, supongamos, por ejemplo, en el reino de la ciencia y una persona sea biólogo o bióloga, por ejemplo, bióloga, por ejemplo, y se interesa mucho para sistemas ¿cómo se llaman? Ay, cavernas de agua o algo así, lo que encontraron ahí por Yucatán, o digamos pirámides, supongamos que sea una persona que sea arqueóloga. Así que obviamente se van a interesar muchísimo para Chichén Itzá y toda la península de Yucatán, pero nada más es una vista selectiva, ¿me entienden? Así que sí puede ser una persona que es como que tiene una chamba por la empresa de Mercedes-Benz o BMW, BMW, aquí, ahí de Bavaria. Obviamente lo que va a decir esa gente en ese contexto es como que, oye, México está bien padre porque ahí podemos hacer nuestras plantas, pagar mal a los mexicanos y ellos nos hacen barato nuestros carros. Así que amo a México, ¿no? Eso también puede ocurrir. Totalmente otro ejemplo sería si supongamos que tenemos a una persona que es como un aficionado o una aficionada del cine internacional, y esa persona pues se entera un día que, oye, vienen muchos directores talentuosos y directores famosos de México, y esa persona va a decir que no, México puede ser padre porque tienen a Cuarón, tienen a Gael García, Alejandro Iñárritu, tienen a Guillermo del Toro, lo que sea, ¿no? Así que esa persona puede ser un fan en este aspecto. Otra persona que trabaja, por ejemplo, no sé, en el turismo de Alemania o el turismo internacional, tal vez va a decir que, uff, no quieres ir ni a Tamaulipas, a Culiacán, a el este de Guerrero, es bien peligroso, no te vayas, México en total es un desastre, te van a matar si metes ni medio pie, si metes una pie en el aeropuerto ya te disparan, así que depende muchísimo, quiero destacar que depende muchísimo del contexto, del contexto profesional, de dónde viene una persona, y no se puede generalizar la opinión de las personas, de la población. Por pura broma, yo he hecho una nube de asociaciones. Em, lo que piensan los alemanes, primeramente, si viene el término, bueno, el país de México, pueden ser cosas así: narcos, violencia, corrupción, nopales. Nopales para mí es algo muy neutral, no es ni negativo ni positivo. Violencia, corrupción, narcos, obviamente es una recepción negativa. Siesta puede también ser neutral. Tequila también para mí es neutral. Cancún, fiesta y la cultura, por ejemplo, de Chichén Itzá, Yucatán, puede ser algo positivo. Tacos, obviamente, neutral hasta positivo. Eso lamento muchísimo, me da mucha pena por mis paisanos, pero realmente mis paisanos creen que chili con carne es una cosa allá. Muy desafortunado. Es como lo mismo que personas de India y le dicen que, oye, qué padre, ustedes tienen butter chicken en India, aunque no es una comida de India, es como el Tex-Mex, es horrible. Lamento eso, pero bueno, yo no inventé eso. Vamos a ponernos un poquito más científico cada vez. Eso es el título de mi tesis, lo que yo he hecho. Tiene dos títulos bastante largos, les voy a traducir ahorita. Em, Dice que, bueno, es el título de mi tesis de bachelor, y se lee como La nación frágil, la imagen de México en la cobertura de prensa, un análisis cualitativo de framing de la prensa escrita alemana. Dice que yo he hecho un análisis cualitativo, método de ciencias sociales, un método que muchos creo que conocen ustedes, un método usado muy frecuentemente ¿cómo se llama? La comunicación, las ciencias de la comunicación. Y bueno, en un rato les voy a explicar qué es el framing y para qué y cómo es importante. Nada más para darles algo para aprender. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la historia común que tiene México y Alemania. Y les tengo que desesperar con eso porque la historia común es breve y se basa en el intercambio económico.
Después de la gran investigación que hice, resulta que, bueno, la historia que está compartiendo pues México con Alemania es una historia no tan cerca, digamos, pero no creo que eso sorprende a nadie porque am, México y Alemania no tienen una cultura, ¿cómo se dice?, junta, no tienen una cultura en común, no tienen una historia en común, no tienen sus costumbres de hasta comer, dormir, festejar, son bastante diferentes. Lo que es únicamente siempre interesó a los alemanes, igual que los mexicanos. Les voy a mostrar unas citas de científicos de puntos claves en un rato, pero el intercambio económico, quiero destacar muchísimo eso, el intercambio económico siempre era como el base, el fundamento y México. Bueno, me dice el Zoom que mi conexión de internet está chafa. Espero que me entiendan aún. Si hay bronca me avisa, ¿no? Pero así voy a seguir. Tal vez conocen a este chavo, se llama Alexander von Humboldt, de Alameda, del Parque Alameda del DF. Y bueno, ¿para qué y cómo es importante el señor von Humboldt? Es importante porque esa persona, bueno, es la recepción de los historiadores en el momento que Alexander von Humboldt realmente fundó y basó, bueno, digo, casi creo que, sí, pues digamos que fundó la relación en general entre Alemania y México, perdón, porque, bueno, ya saben que este señor se vino a Latinoamérica, no solamente en México, también en Ecuador. Creo que hasta tienen un río que se llama Río Humboldt en algún lugar en Ecuador. También creo que Venezuela, Cuba, Perú, no estoy seguro. Así que este señor viajó mucho y, em, bueno, tienen que leer un poco sobre su historia porque es bastante interesante. Era un aventurero, de hecho, pero era también un científico. Así que a este señor le interesó, de hecho, solamente le interesó flora y fauna, así que estaba analizando plantas y sacando pruebas de plantas. Y los mexicanos le dejaron y así que y regresó a Alemania y habló un poco de México y trajo un poco de prueba de plantas. En el principio, el empiezo del siglo XIX. Y bueno, digamos, poco después del empiezo, del principio del siglo XIX, empezaron también las relaciones de Alemania con México y como ya dije varias veces, es que el intercambio económico era el base de todo. Empezó así que Alemania mandó ¿cómo se dice? Pues un funcionario bueno, en eso Alemania no era Alemania, pero era Preußen. No era el reino de Alemania, pero aún hubo ciudades como Hamburgo, del norte, que tal vez habían escuchado eso. Y Hamburgo mandó como un funcionario de digamos, de la economía a México para establecer contactos. También después México mandó un señor así a Alemania y poco a poco, paso a paso, así se estableció el contacto y el intercambio económico. Y lo interesante es que hasta la fecha, digamos que 200 años después, bueno, aparte de la globalización y digitalización, no cambia mucho de este fundamento de relaciones porque bueno, obviamente cambió la forma de la mercancía. Antes no sé qué enviaban, lo que sea, especies, no sé, de hecho. Pero ahorita obviamente estamos intercambiando carros, ingeniería, electrónicas, cosas así de tecnología. Obviamente cambió la mercancía, pero no cambió tanto el fundamento las relaciones. Lo que sí hay en comparación con antes es que hay un poco más de intercambio científico, intercambio cultural, pero no tanto que con otros países europeos, por ejemplo. Bueno, les prometí que vamos a llegar a un nivel más científico y aquí les traje algo, a ver, sí, ahorita, aquí les trajo algo muy importante. Es el estudio más grande, pues, según mi investigación, es el estudio más grande. ¿Ya?
es hecho por el señor César Villanueva Rivas. Viene de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y lo que ha hecho este señor es que él analizó la recepción y la imagen internacional de México durante ¿cómo se dice? El marco de tiempo entre 2006 y 2015. Em, ese estudio es de alta calidad porque no solamente lleva este marco de tiempo bien grande, pero también, vamos a avanzar con eso, que él ha tomado en cuenta varios elementos, varias fuentes, digamos, para su análisis. Tenemos como alertas de viaje de las empresas, varios reportes, cobertura de la prensa, noticias, estadísticas, hasta tweets y películas. Así que, ¿cómo se llama? Cultura popular, varias cosas. Así que es una muy buena fuente para eso. Y él ha destacado 3 puntos claves de su análisis. Si lo buscan en Google, hay una entera página de la imagen de México en el mundo, donde se pueden ver en detalle ese estudio. Lo recomiendo de hecho porque es muy interesante. Bueno, vamos a empezar con eso. El punto más destacado es México como un país dependiente. Eso significa, bueno, para empezar, México como país dependiente significa una recepción negativa. Significa que México es percibido, digamos, como un estado débil, un estado que no es potente, un estado que es lleno de problemas graves como corrupción, desigualdad social y una falta o, bueno, un estado de derecho que sí existe, pero es muy débil, ¿no? Siguiente punto es México como un país emergente. País emergente, México como país emergente significa, bueno, para empezar también es una connotación positiva, esa vez. Significa que hubo o que hay em, estabilidad financiera, crecimiento económico y una diplomacia dinámica, dice. Bueno, voy a añadir críticamente que tenemos que tomar en cuenta de que publicó ese estudio poco después de 2015, creo que era 2016 o algo. Así que se puede discutir muchísimo sobre la fuerza económica en el momento del México y el gobierno. Así que, pues obviamente yo no diría en el momento que hay estabilidad financiera y que haya este crecimiento económico. Obviamente desde la pandemia cambió todo, pero bueno, no es esa limitación. Existe por el tiempo y no existe por el señor Villanueva Rivas que ha hecho el análisis. Pero nada más tenemos que tomar eso en cuenta, que ya lleva unos años ese estudio. Por último, perdón, por último, el punto clave, el tercer punto, es México como un país exótico. Pues híjole, pues ¿qué dice eso, no? ¿Qué significa eso? Significa, es más o menos una recepción mixta y se refiere más o menos de muestras de estereotipos de México que pueden ser positivas, pero también pueden ser neutrales hasta negativas. ¿Qué opino con eso? Yo opino que esos estereotipos que existen sobre México, que son el güey con sombrero que está bebiendo todo el día tequila en la sombra con su sombrero, los mariachis que están haciendo desmadre y todo eso. Eso es como que, esos son prejuicios, bueno, perdón, son estereotipos, no son prejuicios, son estereotipos que para una persona pueden ser muy positivos porque le gustan mariachis y tequila. Para otras personas pueden ser neutral porque le vale, o hasta ser negativos, pero estereotipos son estereotipos, así que es una recepción mixta, para decirlo así. Bueno, los elementos ya le mostré. Y para resumir, para dar un poco de resumen de todo eso, espero que me entiendan. Un poco de resumen de eso.
podemos decir que una imagen holística de México, que no se desesperen, pero después de toda la investigación, como ya dije, que una imagen o una imagen grande, digamos, una opinión muy diferenciada sobre México no existe, porque la población en general puede ser por factores como que hay cobertura de la prensa, pero no sobre México, porque tal vez no le interesa la cultura o una razón mucho más obvia o plena es como que es muy lejos. Así que la gente tal vez aquí le gusta más ocuparse con países más cercanos como Francia, Suiza, lo que sea. De hecho, no se sabe, lo que se sabe es que, y por eso traje esas citas, son dos citas para mí claves que yo también metí en mi tesis, en mi análisis científico. El primero que les voy a leer viene de Dietrich y Marlene Rall, son nombres bastante alemanes. Es una pareja de científicos que se ha ocupado muchísimo en el pasado con las relaciones, la historia de las relaciones de México y Alemania, y por lo tanto la imagen que pues tiene y que existe sobre México en Alemania. Y dice el señor y la señora que con respecto a las relaciones entre México y Alemania, es cierto que los intereses económicos, lo que les dije, los intereses económicos, voy a destacar muchísimo la última parte de la frase que han escrito esas personas, porque es importante leerlo y destacar porque dice él que es así desde el punto de ambos mexicanos, pero a los mexicanos no les interesa, o al revés, que los mexicanos quieren tanto a los alemanes, pero no es al revés. Es que, ¿por qué el intercambio económico es el fundamento de todo? Y ambos países, de hecho, están beneficiando de eso. Um, es el fundamento de todo. Y ambos países, de hecho, están beneficiando de eso. Se ha perdido un poco la conexión. Vamos a esperar a que se reincorpore nuestro ponente. Adelante. Adelante, Boris. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola. Adelante, si nos escuchas, Moritz. ¿Puedo seguir adelante? Porque no estoy Adelante. seguro ahora. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Me dijo Zoom que está un poco inestable. Pero bueno, dame un segundo. Sí, sí, un segundito, por favor. Bueno, me quedó en que, bueno, pregunta dónde me quedó. Me quedó en que ambos países están beneficiando de ese fundamento económico en donde las relaciones están basadas más o menos. Y tenemos también, si hablamos de la imagen, la señora Regina Casamata, que es una señora de Brasil, una periodista de Sao Paulo. Ahorita está viviendo y investigando científicamente en Alemania, en la Universidad de Erfurt, en el este de Alemania. Y dice la señora Casamata que por la falta de interés, la imagen de América Latina en el público alemán puede ser hasta inexistente. Si existe una imagen, probablemente sea deficiente y fragmentaria. Bueno, espero que no se confunden porque yo leí, pero voy a explicarles que América Latina, Latinoamérica como continente, subcontinente, como les expliqué para personas de Europa o digamos de Alemania sobre todo, países como
si es Brasil o si es México o si es Argentina, realmente no existe una diferencia tan grande en la recepción, y esa persona, la señora Casamata, ha analizado toda la imagen de Latinoamérica para todos los países. Y bueno, obviamente México se diferencia por las peculiaridades de México, y eso les voy a hablar en un segundo. Pero nada más quiero explicarles que detrás de bueno, por ese trasfondo es que se puede transferir eso, que la imagen de América Latina que tiene el público alemán también se puede ¿cómo se dice? Transmitir hasta por México también. La cosa nada más es esa, que es un poco difícil porque no hay tanta investigación científica por la imagen exacta de México. Existe un poco más, perdón, existe un poco más de material científico y literatura sobre la imagen de Latinoamérica, pero así no tanto de México. Otro punto clave que también analizó y ha destacado el señor César Villanueva Rivas de la Universidad Iberoamericana en su gran estudio, es que la guerra del narco, lo que todos conocemos, que inició en más o menos diciembre de 2006 por el señor Calderón, que esa guerra contra el narco implicó una gran cesura en la imagen internacional de México. Lamentablemente para ustedes resultó en una cesura y en una recepción mucho más negativa para México, porque, bueno, la razón para eso, como todos ustedes que ya están en el periodismo, tal vez ya están suponiendo, es o puede ser por las razones de los factores, ¿cómo se llama? Los factores de noticias que negativismo, negativismo, conflicto y bronca siempre son, digamos, muy bien para para reacciones, y se están orientando hacia o a esos valores y están sacando pues noticias. Bueno, digamos que es más probable que sacan noticias que contienen esos factores de noticias que otros. Es decir, que si tenemos una emboscada con una matanza de 15, 20 policías en Michoacán, es una noticia más grande en comparación con que, oye, ya hubo la cosecha de chapulines y tenemos, no sé, 20 toneladas de chapulines ya en Tlaxcala. Es obviamente para acá, para los medios y internacionalmente, es más relevante y va a sacar más atención de los consumidores si sacamos la noticia de que hubo una matanza o una emboscada de 20 policías en Michoacán, ¿no? Nada más creo que no les sorprenda, pero lamentablemente por eso la guerra del narco, la proclamada guerra del narco contra el narco, implicó esa cesura hacia lo más negativo, lamentablemente para México, digamos. Pero ahorita quiero llegar al grano de que realmente cuál papel desempeñó la prensa alemana en todo eso. Y para eso yo elegí un análisis cualitativo del concepto del framing. Y a ver, eso. Antes de explicarles el framing, lo voy a hacer en un segundo, créeme, pero les voy a decir nada más que yo elegí nada más la prensa escrita, y elegí 3 medios. Em, Tal vez lo conocen esos medios, tal vez no. Tenemos Der Spiegel, que es como el espejo. Tenemos Die Welt, que es como el mundo. Y tenemos Taz, que, bueno, ¿cómo se llama? La pata de gatos, por ejemplo, la Taz, por eso. Es un poco más literata eso. Pero, bueno, ¿para qué o por qué esos 3 medios? Es para dar, en resumen, es para dar un equilibrio de ideologías, porque Der Spiegel se puede asumir que es como centrista, Die Welt es derecha y la Taz, lo rojo, Taz es como izquierdista. Así que queremos evitar, si hagamos un análisis científico de framing, queremos evitar que
estamos, por ejemplo, tomando en cuenta solamente periódicos de la izquierda que dicen que, estoy suponiendo, pero puede ser que están muy a favor del gobierno de AMLO, porque también de izquierda. Y eso no sería no nos haría, ¿cómo se dice? No nos haría un favor en el análisis científico, porque obviamente no sería científico, sería una limitación bastante grande en el análisis científico. Así que tenemos que tomar en cuenta diferentes ideologías políticas de los diferentes periódicos, y por eso tenemos algo centrista, algo de la derecha y algo de la izquierda, ¿no? Nada más por eso. Bueno, vamos a hablar un poco de framing. ¿Qué es framing? Creo que hayan escuchado ya mucho de eso porque es un tema en todas las ciencias sociales y ciencias de comunicación bastante, digamos, en moda también por los últimos años, la última década. Pero realmente es muy importante. A mí siempre me fascina ese tema. Framing más o menos significa que, y les voy a mostrar un ejemplo para lo tengamos más claro en un segundo, pero framing más o menos significa que tenemos un tema, un aspecto, y podemos enmarcar ciertos aspectos de ese tema y a la misma vez ignorar otros aspectos. Para ya no tengan que esperar tanto, les voy a mostrar ese ejemplo que ya habían escuchado, que a mí me gusta muchísimo, me gustaban mucho esas marchas feministas y la cobertura de la prensa, porque el tema de las feministas radicales y sus protestas en el DF, digamos, por ejemplo, es un ejemplo bastante bien para el framing. ¿Por qué? Porque es un tema social, político, y un tema, digamos, un tema caliente, porque la gente se está emocionando muchos. Como dije al principio, que parece que todos tienen una opinión sobre el tema. Em, y bueno, vamos a suponer que tenemos una persona que está muy a favor de esas protestas y que las mujeres y las personas están como que pintando los famosos monumentos y echando, ¿cómo se dice? Lanzando molotovs y todo eso. Una persona puede estar a favor y puede justificar su opinión diciendo que, bueno, esas personas ayudan la causa y las medidas que usan, aunque son un poco radicales, pero las medidas que usan son legítimas porque el fin justifica en los medios, en este caso, porque al fin de cuentas van a cambiar la sociedad. Y el framing muchas veces sucede por por la forma en cómo eligen a las palabras. Es decir, que personas que están a favor de marchas radicales, de feministas radicales, van a decir, por ejemplo, que son luchadoras, son nuestras hermanas, son muy buenas personas. Um, Al contrario de eso, personas que están que creen que eso es muy malo y tienen una reflexión bastante negativa, por ejemplo, puedan decir que, bueno, esas chicas están dañando la causa del feminismo, no son feministas, realmente son radicales, extremistas, lo que sea, solamente quieren desmadre en la ciudad, no se interesan ni para el feminismo, se interesan justamente para echar desmadre y hacer violencia. Y el fin de nada justifica los medios y al fin de cuentas no van a cambiar nada y por eso hay que parar a esas chicas. Y más fuerte aún, el framing se demuestra en ese caso, si son en contra de las feministas y sus marchas, se demuestra el framing mediante las palabras, porque van a decir que son feminazis, son loquitas, son locas o perdón, pero son pendejas, cualquier insulto mexicano. Puede ocurrir eso. Y bueno, ¿por qué yo mostré eso a ustedes? Les mostré eso para explicar que si son temas, sobre todo temas sociales y temas de la sociedad, temas que están muy calientes políticamente, nosotros como periodistas tenemos que tomar en cuenta siempre que hay ambos lados y con preferencia sería bueno no favorecer un lado por el otro, pero que tratamos de entender a ambos lados y quedarnos lo más objetivo que podamos, ¿no? Otro ejemplo, eso saqué del periódico semanal por cual yo estoy escribiendo mucho, se llama Context, como el contexto, digamos.
Un periódico que aparece una vez a la semana. em, y tal vez se acuerdan de eso, creo que era por el principio de este año, un poco más antes, ya no me acuerdo. Pero era el discurso en los medios, en donde discutían sobre que, oye, el señor Trump y su cuenta de Twitter, hay que bloquear y censurar su Twitter porque este señor está haciendo malas cosas, o hay que dejarlo libre como un pájaro, digamos, y dejar hacerlo lo que hace, ¿no? Bueno, ¿por qué estoy mencionando ese ejemplo de Trump? Lo estoy diciendo porque eso para mí es un muy buen ejemplo de framing, porque ambos puntos de vista son legítimas porque uno puede decir que, bueno, Trump es como que mentalmente no es estable cuando ya estuvo en poder. Es loco, es enfermo, y está pues poniendo en peligro hasta sus seguidores que se radicalizan y es loco. Así que hay que tomar medidas de manera inmediata. Hay que bloquear su cuenta de Twitter y con estas medidas pues hay que evitar que él vaya distribuyendo más de sus raras ideologías de conspiración y radicalizar a sus seguidores. También uno puede decir que, oye, bueno, a mí tampoco me gusta Trump y lo que hace y su forma de ser racista, sexista y XX, pero sería una muy mala idea bloquear su Twitter ahorita porque ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a llegar si hacemos eso? La implicación, si vamos a hacer eso, es que dejamos aún más poder a las grandes empresas de tech de Silicon Valley como Twitter, Facebook y X, porque ya esas empresas ya tienen un poder bastante alto, poder bastante grande, perdón. Y si ya vamos a dejar a decidir esas empresas si pueden bloquear el, si ya pueden bloquear como en la cuenta de redes sociales de cualquier político, bueno, tal vez solo empiezo con Trump y después van a bloquear políticos que no son radicales. Eso va a ser una censura digital y aunque no me gusta de Trump, tampoco no podemos dejar eso. Eso es framing, es puro framing, así que es bastante importante tomar en cuenta eso. Bueno, yo analicé varios reportes, grandes reportajes de esos tres medios, estos aquí, que les mostré. Y yo he analizado y he destacado yo cinco diferentes frames. Y estaba confirmando mi hipótesis de antes que la recesión de México es neutral, pero con una tendencia negativa. ¿Por qué? Porque con mis muy lindas cruces rojas que les mostré aquí, podemos ver que de los 5 frames que yo estaba haciendo la extracción del texto de los medios, reportes, 4 de los 5 frames son con una tendencia negativa. Y obviamente si los medios de Alemania están destacando temas negativos y temas muy duros así, obviamente eso va a llegar, se puede suponer que el pueblo y los consumidores, la recepción, pues puede implicar algo más negativo, porque obviamente están destacando tendencias más negativas. Por ejemplo, el primer frame que yo estaba analizando yo le di el nombre de espiral de violencia, Gewaltspirale, porque se trató mucho de la situación precaria de seguridad en México, los grupos armados, de carteles, las nuevas cosas que surgieron, como la situación en Guanajuato, por ejemplo, o en el norte, como ya sabemos todo, como siempre es muy precaria la situación de seguridad por el norte. El segundo frame era el único que era neutral, porque el segundo se llama cambio paradigmático. ¿Qué significa eso? Eso significa que México como país es cambiando, más o menos, para decirlo muy neutral así. Objetivo es neutral porque México está cambiando
a raíz de la sociedad. Está cambiando cómo van a tratar mujeres por las marchas, por ejemplo, en el futuro. Están cambiando por el gobierno de AMLO, obviamente. Están cambiando con muchas cosas. Así que hay como un cambio paradigmático de la sociedad y hay muchas fuerzas que están metidos en eso. Y para seguir adelante, el tercer frame, otra vez es algo negativo, es la corrupción sistémica. Bueno, creo que no les tengo que decir nada sobre ese tema, no nos sorprende a nadie de nosotros, creo. El 4 es muy interesante. El cuarto frame se llama pérdida de control y a raíz de este frame salieron los artículos sobre, muchos artículos, de hecho muchísimos artículos sobre la situación de todos los medios, digo, no solo de un medio en específico, pero eso siempre es para todos los medios, así que todos los medios estaban reportando mucho sobre la situación en las fronteras. La frontera ahí por, ¿cómo se llama? Tapachula, por el sur, cuando hubo el enfrentamiento con la Guardia Nacional y la bronca con AMLO. Entonces la situación de los migrantes de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, Guatemala y la bronca con los gringos. Y destacaron los medios alemanes que hay algo como una pérdida de control de eso, porque, ¿cómo se dice? Voy a intentar decirlo literal, como metafórico, como que el control que tiene el pueblo, o mejor, el gobierno mexicano, se está saliendo fuera del control, se está, como dicen aquí, se está saliendo de las manos, así que saliendo del control. La situación el control que tiene el gobierno sobre su propio país, así que casi como un failed state, si quieren eso. Y para concluir, el quinto frame se llama Dependencia de Estados Unidos. Creo que tampoco es muy nuevo para ustedes. Es la dependencia también económica y la dependencia política de México de varias de sus formas, del narcotráfico, la guerra del narco, pues ya saben, México manda drogas, los gringos mandan armas, así funciona. También obviamente mucho era el tema de la bronca con AMLO y Trump y oye, ¿cómo se llama? Strafzölle, me hace falta el término en español, eso con los impuestos, digamos, que Trump hizo como amenazó al gobierno de AMLO con los impuestos hacia mercancía, si él deja entrar más migrantes, así que tal vez han visto que unos de esos frames están como que en la misma onda están interconectados, como que dependencia de Estados Unidos tiene que ver con la pérdida de control y también tiene que ver con la corrupción sistémica tiene que ver con la espiral de violencia y todo eso. Bueno, ¿cuáles eran los temas? Los temas, más o menos como ya mencioné, era el tema de la migración, que tiene que ver siempre los Estados Unidos, obviamente, México, los países de Centroamérica, violencia, corrupción, nada sorprendente, un poco de colonialismo y la historia de México, mucho, y eso, bueno, eso es más de la revista, bueno, del periódico izquierdista, pero el periódico izquierdista ha reportado más que los otros sobre feminicidios y las manifestaciones. Para mi sorpresa, todos los medios reportaron muchísimo sobre el juicio en Nueva York sobre Chapo. Em, estaban poniendo muchísima atención a ese juicio por el Chapo ahí en Nueva York. Era muy importante por cualquier razón para los medios alemanes. Y bueno, eso eran los temas. Ya pueden ver que son temas que pueden resultar, sí, en tendencias negativas, porque pues se están enfocando en eso. Porque eso es framing, que estamos enmarcando ciertos aspectos de la realidad, estamos ignorando a otros. Esa es la cosa. Bueno, estamos aquí. Un segundo. Para terminar, porque creo que ya estoy sobre el tiempo, perdón, me voy a pedir perdón por eso, pero les voy a hablar nada más rapidito sobre mi visión y enfoque periodístico. No sabía cuál imagen poner, por eso puse una de mis propias, eso era en la marcha de Ayotzinapa, en el Zócalo.
Obviamente eso no es mi visión, pero no sabía cuál imagen poner. Bueno, ¿qué se necesita para ser un buen periodista? Lamentable es mucho más que solamente una libreta, una pluma y ya. Son muchas cosas. Es sinceridad, porque tenemos que ser obviamente honestos y no maximar nuestras propias ventajas. Hay que ser flexible. Eso también tiene que ver con eso, con la curiosidad, pero sobre todo si ustedes empiezan con el periodismo, muchas veces dicen, bueno, los periodistas acá por lo menos dicen que al principio el periodismo es generalismo. Es decir, o sea que si empiezas con periodismo y estás haciendo prácticas y freelance y las cosas chiquitas, te van a pedir tal vez mañana hacer chapulines y otro día te van a pedir sacar reportaje de Nochebuenas, si es diciembre, y otro día vas a hacer algo sobre los canales de Xochimilco y otro día algo sobre una balacera. Así que son muchas cosas y hay que ser flexible y hay que tener mucha curiosidad. Ante todo, yo creo que curiosidad es una de las cosas más importantes, porque si tú eres una persona que bueno, asuntos de la sociedad me valen. Creo que es muy difícil entonces ser periodista. O si alguien te cuenta, oye, me pasó esto y creo que eso es importante para para la sociedad entera y tú dices que bueno, no me interesa. Digo que eso sería difícil. Mm, También paciencia es muy importante y ser capaz de pensar crítico y ser capaz de reflejar lo que tú piensas. Voy a destacar este punto, ser extrovertido. No, lo digo al revés, que es posible ser periodista si eres una persona tímida o introvertida, pero también le voy a decir a ustedes que es posible, pero no creo de verdad que es posible ser un periodista excelente si eres tímido, te da temor por hablar por teléfono con gente, entrevistar gente en la calle, por principio mucho. Si te da temor eso, uno tiene que salir adelante de eso y enfrentar esos miedos. Yo también les digo, no de broma, no de para burlarme, porque yo estuve siendo en el pasado, yo estuve siendo muy tímido, digamos, y muy introvertido, y me costó tenía que cambiar hasta media de mi personalidad, pero bueno, el periodismo para mí es una cosa bastante interesante y perdón, bastante importante, y es más importante que temores irracionales, así que tenía que superar esto. Y en Alemania se dice que hay un dicho que dice, em, a veces hay que tener un aliento largo, es decir, tener paciencia y salir adelante y enfrentar miedos, ¿no? Antes de terminar, les voy a compartir nada más como se dice, mis hipótesis, no sé, para el futuro del periodismo. Yo creo, estoy convencido de que el periodismo del futuro será multimedial. No creo que en ningún mundo ni paralelo sea así que vamos a leer letras escritas, si sea por internet o de prensa escrita, sin otra forma de contenido de medios, es decir, sin audio, sin... No digo que hay que añadir un reportaje de video por cada artículo, pero un video chiquito, un elemento interactivo. Por ejemplo, hay un periódico alemán que me gusta mucho que se llama Tagesspiegel, espejo diario, es un tonto traducirlo literal, pero ese periódico está no en todos, pero en muchos artículos y sobre todo en artículos de temas, asuntos sociales importantes. Esas personas del periódico están añadiendo un tool de encuestas. Es nada más una pregunta chiquita como que, oye, por ejemplo, digamos, supongamos el programa de la vacunación en Alemania y el artículo se trata del programa de la vacunación en Alemania y cómo están avanzando o cómo no están avanzando. Y hay la pregunta, oye, usted, señor querido, que está leyendo ese artículo, ¿usted cree que el gobierno alemán va a alcanzar su meta en vacunar a la población hasta septiembre, fin de septiembre, lo que dijo Angela Merkel, o no? Y es un elemento chido porque es interactivo, pero no requiere un chingo de atención.
Pero a mí esas cosas chiquitas, digo, por eso el periodismo de fotos tendrá que ser multimedial e integrar nuevas formas de interacción. Bueno, era mi siguiente punto, ¿no? Además, yo supongo que habrá mucho más intercambio aún global de los periodistas. Además, más periodismo de datos. Lamentablemente yo no soy así porque no me gusta ni matemáticas, ni IT y esas cosas, pero tengo gran respeto ante las personas que están involucradas en eso. Y en los estudios también hemos hecho un proyecto de análisis de datos y es bastante interesante. Puedes hacer cosas muy chidas con eso. Bueno, lamentablemente no les tengo un ejemplo por ahorita, pero bueno, luego tal vez. Y el último punto, perdón, el punto más importante para mí es que el periodismo aún será más importante para la democracia, más que antes, más que nunca. Voy a repetir que el periodismo será más importante aún para la democracia porque es muy importante. Creo que mucha gente no se da cuenta de eso, pero sin un periodismo vivo y intacto o apto, digo, una democracia a largo plazo no vaya a funcionar. No estoy seguro de eso. Y bueno, así las cosas. Lo único malo del periodismo está en ese meme que tal vez conocen, ¿no? Yo saqué de una periodista de Twitter. Y bueno, sí, si quieres ponerte rico, bueno, cámbiate de la carrera inmediatamente porque no vaya a suceder con eso. Eso sí, estoy seguro. Bueno, por último, a sus órdenes, señores. Si me quieren contactar por vía de Twitter, de correo electrónico o de mi celular, no olviden de poner el código internacional si es por celular. No hay pedo, si me echan mensaje, lo que sea. A mí siempre me gusta platicar y discutir con otros periodistas o periodistas del futuro, digamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Y ahorita creo que, Andrea, si puedes seguir adelante, podemos mostrar el video que ha grabado mi querido colega Timo Dosh para hablar un poco también de sus experiencias. Es muy importante, muy interesante, les voy a decir eso. Él habla más o menos un poco de cómo es trabajar como periodista internacional, periodista corresponsal, durante bueno, perdón, durante circunstancias de COVID, de pandemia en México, porque él ha hecho reportajes ya en el último año cuando surgió la pandemia. Y si podemos ver eso ahorita, sería muy buena cosa. Y bueno, después tal vez podemos seguir con la discusión. Y otra vez agradezco muchísimo que me hayan invitado, que habían prestado atención. Y bueno, con eso quedo. A ver, voy a dejar la pantalla para que... Ah, sí, sí, perdón, Andrea. Ya está, creo. Voy a poner un poco más de luz. Bueno, Andrea, si quieres, puedes seguir adelante y mostrar el video. Ah, ya tienes, perdón. Perdón, mi conexión está... Oh, ¿me están escuchando? Bueno, me dijo Zoom que está inestable mi conexión, pero bueno, me voy a quitar porque ya estoy viendo que funciona.
No se está escuchando el video. Vuelvo a compartirlo. Ah, ok, vale, vale. Está raro eso. Ay, ay, ay. Yo creo que funciona en el mío. Hola, buenos días. Me llamo Timo Dosh y de antemano pido una disculpa por no poder participar en vivo en esta. ¿Se escuchaba el mío? A ver. Dame un segundo. Bueno, ahora. A ver. Hola, buenos días. Me llamo Timo. ¿Escuchan el audio? Porque yo lo escucho, pero no estoy seguro si ustedes. No, de este lado no se escucha. Si gustan dejar de compartir los dos y vemos desde mi terminal, por favor. Ok, perdón. Sí. No, ¿verdad? No se escucha. Quite su pantalla, profe. Porfis. Puedo trabajar. Quite su pantalla, profe. Hola, buenos días. Me llamo Timo Dosh y de antemano pido una disculpa por no poder participar en vivo en esta clase, pero tengo una cena, entonces hay prioridades, incluso bajo pandemia. Pero espero que lo poquito que les voy a platicar les sirva o ayude un poco, o por lo menos apoye un poco a Moritz en su presentación para esa clase. Yo trabajaba muchos años como periodista freelance en México. Ahora estoy de vuelta aquí en Frankfurt. Trabajo en la Universidad de Goethe. Y trabajaba como productor para la televisora alemana pública ARD. Para mí es un gusto especial poder participar, aunque sea de manera muy directa, en esa clase, porque fue justamente en esa facultad en la que estudié hace más de una década. Después me metí a una maestría en la septiembre, pero eso es otra historia. Y entonces, lo que Moritz me comentaba era que les interesa un poco el asunto de una prensa extranjera está cubriendo sus temas en México bajo pandemia. Y pues, lo poquito que les puedo narrar es que la última vez cuando me contrataron como productor para la televisora, que fue en agosto del año pasado, pues obviamente el trabajo es un poco más complicado, como para todos, ¿no? No solamente para los periodistas en sí, sino también para la sociedad, pero para los periodistas, igual como en otros casos, sean médicos, enfermeros o maestros, todos haciendo un trabajo esencial para la sociedad y para
funcionamiento, es difícil o arriesgado, no solamente porque México es un país sumamente letal y peligroso para ejercer la profesión periodística, porque nuestro trabajo está basado en las fuentes. O sea, tenemos que ir a los lugares, o tenemos que hablar con la gente para tener las informaciones también verificadas y informaciones de primera mano. Entonces, cada vez antes de salir o en el momento de realizar la cobertura, pues era un rollo porque nos tuvimos que poner esos trajes blancos que conocíamos, que antes a lo mejor solamente conocíamos de algunas películas catastróficas, apocalípticas. Y no solamente poner los cubrebocas o la gel antibacterial, sino realmente andar como extraterrestre también en la vía pública. Por ejemplo, cuando acompañamos a una brigada de salud en alguna delegación en Coajimalpa, en su realización de informar a la sociedad del peligro de corona y de las posibilidades que hay para protegerse. Y obviamente, pues mucha gente, por lo menos en ese tiempo, no quería hablar porque era como un poco un estigma contar con una infección como esta, como COVID, porque de alguna manera habían como rumores o prejuicios en torno a eso, como si un poco similar, a lo mejor no tanto, pero por lo menos en la lógica, similar a los prejuicios ante la SIDA. Y bueno, todo eso era obviamente un poco, o contribuía un poco a complicar el trabajo. Y lo cabrón es que también la prensa alemana se rige por lógicas similares que la prensa mexicana. Entonces, mucha atención se ponía casi exclusivamente solamente en aspectos de la pandemia y otros aspectos también esenciales y fundamentales necesarios para cubrir, se fueron de la cobertura porque las redacciones o las oficinas centrales en Alemania de por sí no tienen como, siendo sincero, no tienen tanto interés en cubrir América Latina, que es una estupidez gigantesca en mi opinión. Y bajo pandemia mucho menos se interesaban en dinámicas, efectos, condiciones, procesos a nivel económico, social o político o cultural. Y entonces creo que muchas cosas que están pasando en México, la sociedad alemana ni siquiera se entera, porque los jefes que están acá, pues los jefes que están acá tienen una visión muy, muy cerrada y muchas veces no cuentan con un análisis necesario, un análisis político, para comprender las dinámicas de poder que hay en cada sociedad. Entonces, el hecho constante de que cuando en Alemania se cubre México o América Latina, y México todavía cuenta con una cobertura mayor que otros países, por ejemplo, sobre Honduras, Guatemala o El Salvador, casi no se habla nunca, y cuando se habla, pues son solamente en términos catastróficos, o sea, la violencia, la migración, las pandillas, y siempre en un modo bastante superficial, porque aquí también existe
esa idea de que no podemos desafiar demasiado al público, o sea, desafiar en el sentido de hacer las cosas, de narrar la realidad compleja como debería ser, o sea, es decir, en su complejidad, o sea, entonces todo eso es muy superficial y eso se intensifica bajo la pandemia. Es bastante triste, pero también es una realidad y creo que es una realidad que hay que tomar en cuenta y comprender cuáles son las lógicas que hay atrás y que determinan no solamente el trabajo periodístico, sino también el trabajo de comunicación y cómo nosotros como sociedad somos influidos, marcados, atravesados, producidos incluso por estas coberturas superficiales, cortoplacistas y no muy críticas. Pero al mismo tiempo ya está ahí una posibilidad tremenda, si se puede, si se puede lograr superar ese desafío y tomarlo realmente como una posibilidad para hacer las cosas de una manera. Y creo que, bueno, no sé si esa posibilidad surja desde esos medios grandes como la emisora pública esta, pero por lo menos creo que es como un buen punto de partida para observar cómo ha sido la cobertura en México y en otros países bajo pandemia, durante el COVID, y cuáles son las cosas que se dejan fuera para hacerlo mejor. Y para terminar con algo que me gustaba mucho, o sea, creo que la polémica sirve mucho para comprender mejor ciertas cosas. Quisiera hacer una referencia pequeña a la gran antropóloga Grita Segato, que dijo en su discurso de apertura de la Feria de Libros en Argentina hace 2019, no me equivoco, y ahí decía que existe una neurosis de los europeos, o sea, una neurosis que provoca que solamente nos preocupamos por nosotros, no por el mundo. Y se me hace que es una verdad aplastante, pero real. Y el reto está desde los medios de comunicación, desde el periodismo, desde el trabajo de comunicación, romper con esa neurosis, superarla y crear como una nueva forma una forma de cobertura periodística más crítica y rigurosa y también bajo la pandemia. Bueno, esos fueron mis puntos. Espero que haya sido capaz de explicarlo y que haya contribuido a mejorar un poco la presentación de módulos. Yo, a comer. Muchas gracias, Andrea. En este momento, Moritz se acaba de desconectar, seguramente fue por una situación de su conexión. Vamos a esperar un poco, si ustedes gustan ir poniendo sus comentarios o preguntas en el Facebook Live para que nosotros se los hagamos saber.
Y entre tanto, déjenme ver si puedo volver a presentar la pantalla. Sí, como les comentaba, la tecnología, seguramente la situación fue que Maurice tuvo la cuestión de una interrupción en su conexión, pero lo que podemos hacer ahorita es, déjenme ver si puedo mostrar nuevamente el video para que se escuche adecuadamente en lo que se conecta Maurice, esperando que regrese y puedan poner ustedes sus preguntas, por favor. Entonces, voy a transmitir el video. Me dicen si se escucha, por favor. No, profe. Ahí va. En esta clase, pero tengo una cena, entonces hay prioridades, incluso bajo pandemia. Pero espero que un poquito que les sirva aquí un poco de la presentación de esta clase. Yo trabajaba muchos años como
arriesgado, no solamente porque México es un país sumamente porque nuestro trabajo es avanzado, arriesgado. Bien, pues agradecemos que ya está por acá Moritz. Gracias, Moritz, te perdimos un momento. Y bueno, Sí, aquí estoy. pues mira, hacerte algunas preguntas de las que nos han surgido. No sé si tengas ya algunas, Andy, por favor. Sí, claro, profe. Tenemos una de Ángel. Bien, pues agradecemos que ya está por acá Moritz. Tenemos una de Ángel. Ángel nos pregunta cómo fue tu experiencia para... ay, perdón. Bueno, primero Ian Mascarúa, ¿cómo fue tu proceso para llegar a cubrir reportajes internacionales? Pues va a ser bien aburrido encontrar esa historia porque, bueno, estuve en el quinto semestre de mis estudios, que tiene 7 semestres, perdón, en total, y el quinto siempre es el semestre de práctica, como dicen, y uno se puede buscar pues una práctica de donde sea, y pues a mí siempre me gustó el periodismo internacional y digo, ser corresponsal y todo eso, pero es bastante pues, difícil entrar en eso. Por eso pensé que, bueno, me voy a buscar una forma de hacerlo por lo menos en una práctica. Pues las prácticas de los estudios durante la carrera, digo, solamente duran 6 meses, así que no es como una chamba fija ni nada. Y obviamente no te dejan hacer grandes reportajes, así que yo hice, por eso expliqué, ¿no? Que yo hice temas chiquitos de chapulines, un poco de las marchas y todo eso. Así que yo no fui el gran corresponsal como quisiera tal vez de mi mente, pero bueno, me apliqué, pues tenía unos contactos y pues agarré este puesto de la práctica allá en el estudio. Y también es que soy periodista freelance, independiente, como dicen. Así que aparte del estudio, hice un reportaje también para por el fin de mi estancia en México. Hice también un reportaje para mi periódico, el Contexto, de los feminicidios. Así que es la ventaja, obviamente, de ser periodista independiente freelance, que puedes vender, si tienes una buena historia y tienes pues, contactos e intereses de los diferentes medios, puedes vender tu historia a varios medios. Yo vendí también pues esa historia de los feminicidios, de una señora de mayor edad que pues perdió a su hija de 17 años ahí en Ecatepec, en Estado de México. Me fui ahí y hice la historia, eso fue totalmente aparte de la televisora. Así que, bueno, es por contactos. Digo, voy a destacar que el periodismo es una profesión que vive de contactos, así que todo se trata de contactos. De competencia también, pero primero de la competencia, pero después todo se trata de los contactos, según yo por lo menos. Gracias por la pregunta también. Y ahora retomando la pregunta de Ángel, ¿tú consideras que fue complicado tu trabajo en nuestro país? Pues sí, pero es por la naturaleza de la profesión, ¿no? Porque el periodismo siempre es bastante demanda, bueno, digo de que demanda mucho, pues demanda, está como comiendo tu alma, así digamos, así patéticamente, es que es trabajo duro, es mucho trabajo, el pago no es lo mejor, pero a ver, el trabajo en México es diferente porque para mí parece que tiene ciertas ventajas, de hecho, pero también otras desventajas que lo hace muy distinto del trabajo de Alemania. Voy a decir así que las ventajas eran, por ejemplo, que a mí siempre me pareció o se me hizo que los mexicanos son como, bueno, comparándolo con los alemanes, son mucho más abiertos y son seres más sociales, para así decirlo. Así que
encontrar protagonistas para una historia, encontrar personas que quieren digo, platicar contigo y establecer confianza. Eso siempre se me hizo mucho más fácil. Dando un ejemplo es que en Alemania si quieres pues encontrar una persona por tal historia y, una persona dice que, tengo ese contacto, y aquí es como que si tú piensas, oye, y me pasa el número del contacto, es que, no sé, tengo que preguntar antes. Y en México es como que, oye, pues aquí tienes el número, mándale un WhatsApp y ya está. Es la diferencia, ¿no? Las desventajas, obviamente, es la cuestión de seguridad, es, pues, como ya expliqué, es muy obvio, pero antes obviamente no me voy a meter en el metro y ir a cualquier lugar, voy a pues, averiguar antes si el barrio es como que seguro más o menos o cuáles son las medidas de tomar. Obviamente es otra cosa cubrir una historia de una cosa por la reforma, es otra cosa que ir a Estado de México de Ecatepec, ¿no? Eso es muy obvio, ir a Culiacán o lo que sea, ¿no? Pero yo no tenía que ir a lugares bastante peligrosos, que nunca me fui a Tamaulipas tampoco, ¿no? Y otra desventaja creo que es, aparte de la seguridad y tomar más consideración de eso, es en comparación con los alemanes, por ejemplo, es ¿cómo lo voy a decir diplomáticamente? Es la falta de confiabilidad con respecto a, digamos, fechas y promesas. Es decir, que me pasó como que llamé a tal persona, oye, ¿usted quiere ayudarme y participar en ese reportaje? Y la persona me dijo que, claro, señor, que sí, mucho gusto. Y le mandé como que, oye, pero tal día, ¿cómo le parece? Y nunca me respondió más. Y una semana después viene un mensaje que, perdón, no lo vi. Así que siempre vienen más promesas y luego no se cumplen esas promesas. Digo, estadísticamente voy a decir que están dándote más promesas creo que en Alemania. Pero, así que no hay ningún paraíso en el mundo, así que siempre hay ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, todos los asistentes de esta conferencia están muy intrigados en qué tan complicado es tu proceso en dedicarte al periodismo aquí en nuestro país, pero también hay una pregunta de Andrea Vergara. Ella nos comenta que la conferencia fue muy interesante y ella tiene una duda. ¿Existe algún movimiento feminista visible en Alemania? Pues claro que sí. Nada más que ellas no están pintando monumentos, así que es diferente, pero claro que sí. Bueno, tampoco voy a decir que soy experto ni aquí ni allá del movimiento feminista, de las feministas, pero lo que aquí, pues, tengo un poquito de conocimiento de la izquierda de Alemania y lo que puedo decir del movimiento feminista, pues obviamente de la izquierda no sé si existe por algún lado, pero estoy muy seguro que no existe ningún movimiento de la derecha. Pero por las izquierdas es así que la izquierda de Alemania está muy fragmentada, así que el movimiento feminista, no se puede decir que hay un movimiento, así que hay el movimiento feminista socialista XXX de alguna ciudad, y en otra ciudad hay otra, ¿cómo se dice? No hay nada centralista tampoco, así que es muy, voy a decir eso, es que es muy fragmentada y no es muy radical, pero eso tal vez es a raíz de, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo puedo poner? Que ya hubo, bueno, no lo puedo también decir tanto como hombre, pero voy a decir que a mí se me hace que ya hubo grandes y más avances del feminismo y de los derechos de mujeres en Alemania que, pues claro, existen feminicidios igualito y existen, ¿cómo se dice? La discrepancia del pago y todo, pero pues no se están matando a miles de mujeres cada año y no hay como que tampoco hay esa barbaridad y brutalidad de pues, matarlo en pedazos y
echarle en un río en Ecatepec, ¿no? Así que esas cosas no existen, por eso también tampoco existe un movimiento tan radical. Pero voy a decir nada más ¿cómo se dice? Mi suposición personal, no, tampoco soy experto, pero voy a decir que está muy fragmentada el movimiento, no hay como un movimiento, pero claro que sí existe, hacen mucho rollo también. Por ejemplo, para dar un ejemplo claro, de lo que me acuerdo, aquí siempre hay algo, una vez al año creo, que se llama la Marcha por la Vida de cristianos fundamentales que están muy, pero muy ¿cómo se dice? Al contrario del aborto, porque dicen que es, es una matanza y algo. Y cuando pasa esto, con esos cristianos fundamentales, hay un movimiento o un grupo de feministas que va a esa marcha y que tiran, ¿cómo se llama? De esa cosa de glitter o lo que sea, este polvo, lo meten en esa cosa. Es un ejemplo que me acuerdo, pero no es que existe un movimiento centralista que contiene 80,000, ¿cómo se dice? Pues chicas feministas, no existe así. Es muy fragmentada, pero claro que sí existe, pero no es tan radical que haya. Sí. Los monumentos siguen siendo no son no pintados los monumentos. Muchas gracias por tu participación, Moritz. También al público que nos acompañó por sus preguntas y comentarios. Vamos ahora a realizar la entrega de reconocimiento a nuestro invitado, no sin antes comentarles que en estos momentos se ha abierto el segundo cuestionario para registrar su asistencia en los próximos 5 minutos. Recuerden que se encuentra en el post de la publicación de Facebook de Comunicación y Periodismo, FES Aragón. No sin antes comentarles que en estos momentos se ha abierto el segundo cuestionario para registrar su asistencia en los próximos 5 minutos. Recuerden que se encuentra en el post de la publicación de Facebook de Comunicación y Periodismo, FES Aragón. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la carrera de Comunicación y Periodismo, otorgan el presente reconocimiento a Moritz Oswald por su participación en la Semana de la Comunicación 2021, con la conferencia La imagen de México en Alemania, una vista del otro lado del charco, que se llevó a cabo el día 16 de abril del presente año en la modalidad a distancia. Firma el licenciado Edgar Gabriel Lara Granados, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo. Muchas gracias, Moritz. ¿Quisieras comentarnos algo antes de despedirnos? Que se vayan, pero que se vayan con Dios. No, de hecho, no sé, estoy diciendo puras tonterías. Estoy muy agradecido de que me hayan dado esa oportunidad y espero, bueno, mi último fin de eso siempre es que yo quiero fomentar, ¿cómo se dice eso? El intercambio intercultural, en decir que pues sí, hay un buen de diferencias entre nosotros, pero lo bueno es que siempre podemos llegar a a un punto de, por lo menos, de entender a otras culturas, porque eso, pues va a disminuir, pues, prejuicios y estereotipos, y creo que eso es la mejor medida. La educación es todo, al fin, es todo al fin de las cuentas. Voy a decir eso. Entonces, gracias para todo, ¿no? Gracias por acompañarnos y así finalizamos este evento y les invitamos a seguir participando en las demás conferencias de nuestra Semana de la Comunicación. Buenas tardes y por favor síganse cuidándose. Por mi raza hablará el espíritu. Hasta pronto. Sí. Oye, gracias. ¿Cómo se llama? Felicidades por los 45 años de la facultad, ¿no? Lo he leído. Felicidades por eso también. Gracias. Es increíble 45, híjole. Sí. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Terminamos transmisión.